Los celos son sentimientos comunes en casi todas las parejas, pero cuando toman una dimensión delirante, se transforman en pensamientos distorsionados y se comienza a generar situaciones irreales. La persona que sufre de celos se siente insegura para apaciguar ese sentimiento. Adopta conductas de control extremo y dominio sobre la pareja. Normalmente detrás de la máscara de dominante, controladora y posesiva, se esconde una persona insegura y con una autoestima muy baja, incapaz de amarse y de amar. Pero también hay situaciones extremas donde corren peligro las vidas de las personas. Este es el caso de la joven DJ Valentina Tres Palacios, que conmocionó recientemente a Colombia. Sin más que decir, comencemos con la historia del día de hoy. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero invitarte a que seas parte de este canal. Suscríbete, enciende la campanita de notificaciones y si este contenido es de tu agrado, deja esos deditos arriba. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas, es gratis, no cuesta nada. En la caja de descripción te dejo el link a mi Patreon en caso de que desees apoyar el canal por medio de esa plataforma, y también en pantalla te dejo cómo obsequiarme un corazoncito en manera de agradecimiento por el contenido que te brindo. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Valentina era una joven de 23 años que estaba construyendo una exitosa carrera artística. Además de su trabajo, se encargaba de apoyar económicamente a su familia. Su madre siempre había luchado por ellos, siendo cabeza de familia por muchos años. Pero había llegado el momento en el cual tanto Valentina como su hermano Felipe la tuvieron que ayudar. Durante su crecimiento aprendieron muchos valores, entre ellos ayudar a los demás. Querían que su madre estuviera mejor, que dejara de correr de un lado al otro trabajando tanto para poder llegar a fin de mes. Gracias a los esfuerzos de su madre y su disciplina, Valentina logró tenerlo todo, aunque ella siempre iba por más. Soñaba con llenar su pasaporte de sellos y comprar una casa para su familia. Su hermano siempre había ganado un salario mínimo en una pequeña empresa. A diferencia de él, a Valentina se le presentó la oportunidad de estudiar. También hizo la carrera de DJ y validó el bachillerato. Felipe manifestó que aunque sabía el ambiente en el que se desenvolvía su hermana por su trabajo, discotecas, bares, siempre estuvo orgullosa de lo juiciosa que era y de lo que había logrado gracias a su carrera como DJ. Cuando ella comenzó a volverse famosa, él le decía que quería ir de fiesta y ella le aseguraba que no hacía eso. Tocaba una hora y se volvía a su casa. Además, ayudaba a otros miembros de la familia. Valentina los llevaba al cine, a comer, eran como sus hijos. Felipe definió a su hermana como una guerrera, una muchacha luchadora preocupada por su familia. Un ejemplo para él y para todos. Era una pionera en ese ámbito, ya que como DJ estaba sumergida en el mundo de la guaracha, un género dance colombiano. A sus 23 años se perfilaba como una de las mejores del país. Según sus conocidos, tenía una personalidad arrolladora e hipnotizante. En el 2019, año en el que debutó dentro de la escena de la música electrónica en su país, ganó un premio en los Colombia Dance Awards, aquel espacio reconocido por galardonar a los mejores DJs del país desde hace 2 años. Valentina empezó moviéndose en el tech house y a pesar de su corta edad, llegó a tocar con algunos de sus ídolos como Dimitri Vegas en Like Mike, Steve Aoki, Eric Morillo y Marcus Schultz. Además de premios, también ganó en el amor, o por lo menos así parecía. En un primer momento, Valentina y John Paulus se conocieron por la aplicación de citas Tinder. La pareja habría hecho match en marzo del 2022 a través de la red social. Según reveló la madre de la DJ, sostuvieron durante varias semanas una relación virtual hasta que tuvieron una oportunidad para conocerse personalmente y luego viajar a México para celebrar el cumpleaños de Paulus. Posteriormente, habrían seguido en conversaciones hasta que formalizaron la relación. Incluso tenían planes de casarse por civil y convivir en Colombia durante 2 años para luego emigrar hacia Estados Unidos, de donde era originario Paulus.
La mejor amiga de Valentina, María Silvana Núñez, reveló que sabían sobre un proceso de divorcio que estaba llevando John Poulos en Estados Unidos. Hablaban de que él estaba recién divorciado, que tenía problemas con su expareja y que él tenía ganas de enamorarse y formalizar nuevamente. Según relató María Núñez, ella conoció a la pareja en Bogotá y estuvo con ellos 5 o 6 días, y dijo que en ese entonces veía la relación muy normal y que no veía nada extraño, pero que con el paso de los días la relación se había tornado tóxica a causa de los celos de Poulos, y mencionó el hecho de que una vez él contrató un investigador privado para que la siguiera en un evento de música electrónica que se iba a realizar en Bogotá. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Valentina conoce a Santiago Luna, el influencer y empresario e inversionista en cannabis, según se describe él mismo en las redes sociales. La joven DJ y Luna tuvieron una relación que comenzó en noviembre del 2022, según cuenta su amiga. Valentina no quería dejarlo, pero él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días y María Núñez relató que le decía que no estaba bien tener 2 relaciones, que esta situación le iba a traer problemas. El jueves 19 de enero, cuando Valentina llegó a Bogotá, luego de haber trabajado en Cartagena, le avisó a su madre que sacaría las pertenencias de su casa para irse a vivir junto a su novio. El viernes siguiente hizo la mudanza en un carro color plateado junto a Poulos. Sobre las 12:05 de la madrugada del sábado, la joven llamó a su madre para mostrarle a través de videollamada el apartamento. Sin embargo, no pudo pasar al teléfono y Valentina conversó con su hermano menor de 13 años. Hasta ahí, su familia supo de su paradero. Ese sábado, Valentina y su novio salieron en horas de la noche para realizar una presentación en la discoteca Nexus. Llegaron al establecimiento a las 3:45 de la madrugada y salieron sobre las 6:10 de la mañana del domingo. Posteriormente, y alrededor de las 3 de la tarde del domingo 22, un reciclador halló el cuerpo sin vida de la DJ en un contenedor de basura ya sin signos vitales. Para entender cómo llegó hasta esa situación, primero hay que volver sobre sus pasos. Repasemos la cronología de los últimos días de Valentina antes del desenlace fatal. El viernes 20 de enero del 2023, según comentó Laura Hidalgo, madre de Valentina, la joven estaba emocionada por comenzar una vida al lado de John, por lo cual le comentó a su madre que iba a recoger sus pertenencias para mudarse a un apartamento. En las investigaciones que se han adelantado para intentar esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de la DJ, los investigadores hallaron un video de las cámaras de vigilancia del conjunto donde residía Valentina, en el cual se ve cuando Tres Palacios sube unas maletas con ayuda de Poulos a un carro de color gris. Al parecer, una vez Valentina, en compañía de su novio, recogió sus pertenencias y ambos se dirigen al apartamento que Poulos alquiló en el norte de Bogotá. Es allí donde la joven le envía un último mensaje a su mamá esa noche, en el cual le confirmó que iban en camino al nuevo hogar. La información que los investigadores lograron establecer sobre los movimientos de Valentina y John para el 21 de enero comienzan a primeras horas del sábado, cuando la pareja solicitó un vehículo a través de una plataforma digital para dirigirse a una discoteca. Para intentar esclarecer los hechos, el canal Caracol de Colombia entrevistó al conductor que le prestó el servicio a la pareja, el cual aseguró que presenció una actitud extraña por parte de Tres Palacios, quien al parecer mantuvo una discusión con su novio. Sobre los hechos de esa noche, el conductor afirmó que la pareja estaba un tanto alcoholizada y que cuando ella se montó al carro antes que él, le gritó al conductor y le dijo que no sabía por qué había escrito lo que escribió en el soporte de la aplicación. Cuando el conductor vio el mensaje decía: «Ayuda, estoy en peligro». El conductor aseguró que la pareja ingresó al vehículo luego de un breve altercado donde, según el hombre, ella manotea a Poulos y posteriormente entran al vehículo para iniciar el viaje. El hombre confirmó que sobre las 3:35 de la madrugada dejó a la pareja en la discoteca Sahara, ubicada en el barrio Restrepo al sur de la ciudad. Se conoció que la DJ se encontraba aún con vida el día sábado
porque esa noche le envió un mensaje a su mamá preguntando por su gata y luego sostuvo una videollamada con su hermano en el que le mostró el apartamento que estaba compartiendo con su novio. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que un reciclador alertó a las autoridades luego de encontrar en una maleta de color azul el cuerpo sin vida de una joven que más adelante sería identificada como Valentina Tres Palacios. Ese día también se conoció que John Paulus cerró sus cuentas de redes sociales, por lo que no se tenía conocimiento de su paradero. También Carlos Tres Palacios, tío de Valentina, mostró una preocupación por la posible salida del país del que hasta ese momento era la pareja sentimental de la DJ. El lunes 23 de enero, aún sin conocer el paradero de John Paulus, las autoridades de migración confirmaron que el ciudadano norteamericano había salido del país rumbo a Panamá. El martes 24, las autoridades panameñas confirmaron la captura de John Paulus, quien fue retenido en el aeropuerto de Tucumán en Ciudad de Panamá. Según las primeras declaraciones de la expareja sentimental de Valentina, él tuvo que salir de Colombia porque el cartel de Medellín lo estaba buscando para matarlo. Las autoridades de migración en el país vecino confirmaron que John Paulus compró tickets a Estambul, capital de Turquía, como también intentó despistar a los investigadores con otros tickets rumbo a Brasil. Ambos tickets, según precisaron las autoridades, fueron adquiridos en efectivo. Finalmente, el miércoles 25 de enero, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que un juez de control de garantías ordenó la captura del sospechoso. Según la orden de captura, Paulus fue señalado como presunto autor de ocasionar la muerte violenta a Valentina Tres Palacios. Si Paulus es declarado como el culpable de la muerte de Valentina, puede afrontar una condena de hasta 40 años de cárcel. Tan pronto el estadounidense tocó territorio colombiano, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura en su contra por homicidio agravado y el delito de obstrucción, modificación y desaparición de elementos materiales probatorios. Se analizaron más de 300 horas de video de grabaciones registradas por cámaras de seguridad para conseguir evidencias de la culpabilidad del ciudadano estadounidense. Fue un rastreo que se hizo producto del trabajo coordinado con la Fiscalía General, recolectando elementos materiales probatorios, testimonios, evidencia fiscal para llegar a un sitio específico en el norte de la ciudad y obtener información de un vehículo y el lugar donde al parecer fue cometido este crimen. A esto se suma el hallazgo de un celular que habría sido abandonado por el detenido en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Aquel teléfono, según destaca la investigación, sería de Valentina. Dentro de las pruebas en su contra están también los testimonios de amigos y familiares que señalan que el hombre era posesivo y celoso con ella. También quedó evidenciado en fotografías y videos que John tenía heridas en su cara y cuello, al parecer consecuentes de rasguños. Quienes llevan la indagación sobre el caso señalan que pudieron haber sido propinados por Valentina para defenderse. En medio del proceso se conoció que supuestamente el crimen de Valentina fue planeado con anticipación por parte de Paulus, porque alquiló un apartamento y un carro por un periodo de solo 4 días. Como comenté anteriormente, también uno de los puntos claves de la investigación es el testimonio del conductor de InDriver que prestó el servicio de transporte a la pareja. Según él, la mujer le pidió ayuda a través de mensaje de texto luego de comentarle que se encontraba en peligro. Además, se encuentra dentro de la lista de evidencias la última conversación que tuvo Valentina con su mamá. En aquel intercambio de mensajes, la víctima le comentó: «Mami, la vida no es fácil, todo tiene un precio». Una pieza fundamental fue la grabación captada por las cámaras de seguridad. En ella se ve claramente el momento en el que John Paulus saca el cuerpo sin vida de Valentina Tres Palacios de su apartamento. Durante sus últimas horas se vio el paso a paso desde cuando la pareja ingresó al edificio hasta cuando el asesino John Paulus salió con el cuerpo inerte de la DJ dentro de una maleta. Todas las evidencias obtenidas hasta el momento coinciden y se reafirmaron con el más reciente video obtenido que dejó evidenciado que el actor de este macabro asesinato fue John Paulus. Las evidencias no pueden ser más claras. El asesino rentó un cuarto al norte de Bogotá
Seguidamente alquiló un vehículo en el cual posteriormente montaría el cadáver de su pareja, lo cual indica que tenía todo planeado para quitarle la vida a Valentina. Así transcurrió el último avistamiento de Valentina Tres Palacios, ya que su pareja la asesinaría en el transcurso de la noche y saldría con su cuerpo a las 10 de la mañana. El feminicida salió con gorra y lentes oscuros, tratando de ocultar su rostro. John Paulus se vio obligado a bajar 3 veces al estacionamiento para después darse a la fuga. Las primeras 2 veces bajó con la ropa y pertenencias de Valentina, mientras que la última ocasión bajó el cadáver de ella. Ya en el estacionamiento se dispuso a introducir el cuerpo dentro de un carro gris. En el estacionamiento se le vio a John cansado y desesperado. Aún así, juntó toda su fuerza y de un solo impulso introdujo la maleta con el cadáver dentro del baúl del auto. Lo más macabro de la escena es que el cuerpo de Valentina no cupo todo dentro de la maleta, razón por la cual su cabeza colgaba por fuera. Paulus intentó taparla con una toalla, pero aún así fue evidente el avistamiento de la cabeza inerte. Las cámaras de seguridad captaron el recorrido de John Paulus en su intento por desaparecer todas las evidencias, desde que salió del edificio en la calle 102 hasta que escogió el contenedor de basura donde arrojaría el fontibón. Paulus se detuvo, revisó que el contenedor estuviera vacío, dio reversa al coche, se bajó y sacó la maleta junto a una caja negra con las pertenencias de Valentina. Luego John se marchó de la zona del crimen, entregó las llaves del vehículo a la respectiva agencia, se dirigió al Dorado donde tomó un vuelo rumbo a Panamá, lugar donde pretendía hacer escala para viajar a Turquía, y de allí pensaba perder su rastro, lejos de cualquier orden de captura, pero no sucedió como lo planeó en un primer momento. El efecto de Pauls en la comunidad de Wisconsin, de donde es oriundo, ha sido particular. Miembros de la iglesia Victory of Lambs han apoyado al presunto asesino de la joven DJ y han señalado que John es un ciudadano ejemplar, evocando la experiencia de la comunidad cristiana con su familia durante su tiempo de congregación. Por otra parte, parece ser la perspectiva de Ashley Shannon Pauls, esposa de John, y quien apareció diciendo en medios locales que su expareja evidenciaba comportamientos de agresión y posesión sobre las personas. Ashley comentó en una entrevista televisiva que no le resultó sorprendente que John se encontrara acusado de feminicidio en otro país. Basándose en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, dijo que es muy abusiva. Según informó la expareja de Paulus, desde el momento de la separación, él se desconectó de su hogar y dejó de ver a sus 3 niños. La faceta más visible que alcanzó a tener John junto a su familia fue durante el 2016 y 2017, cuando tuvieron que afrontar el cáncer por el que pasaba uno de sus hijos. La familia logró recolectar cerca de $60,000 gracias a la comunidad de Wisconsin, que donó para que el pequeño niño tuviese el tratamiento médico con el cual venció la enfermedad. En la audiencia del 2 de febrero del 2023 por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, el juez del Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá envió a la cárcel al ciudadano norteamericano John Paulus. El juez decretó medida de aseguramiento para el ciudadano norteamericano, medida que no fue apelada por la defensa, que pidió garantías para la seguridad del imputado. El juez hizo lectura de la jurisprudencia para determinar el enfoque de género. En ese orden le indicó al traductor que le hiciera saber a Pauls el tipo de feminicidio cometido, ya que la imputación de ese delito era la base de la medida del aseguramiento. También señaló la legislación actual sobre el abordaje penal de ese tipo de crímenes. Tras la intervención del juez, en la que explicó las razones por las cuales decretó la medida de aseguramiento contra John Paulus, también aseguró que existe un riesgo de reiteración en la conducta del acusado que lo convierte en un riesgo para la comunidad. El juez también aseguró que Paulus no tiene ningún vínculo con Colombia, por lo que es un riesgo latente que pueda salir del país. A este hecho se suma la condición económica del imputado que le permite financiar su salida de Colombia. Aunque Paulus no tiene un pasaporte para viajar, este hecho, que fue alegado por la defensa, se debe a que solo está contemplado para salir del país de manera legal. Sin embargo, puede hacer uso de rutas rurales que no están vigiladas por el Estado colombiano.
Por esas razones, entre otras, el juez ordenó que John Paulus sea trasladado a un establecimiento de reclusión que será dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La defensa afirmó que no tienen recursos jurídicos para apelar la decisión y elevó una solicitud de aclaración en cuanto a la seguridad personal del imputado. Su proceso legal sigue en constante avance. Así es, este caso aún está siendo trabajado, a pesar de que las cosas se ven muy claras, que todos podemos ver lo que supuestamente sucedió ese día con esta chica, aún no tiene el sello de cerrado. Y yo sé que ustedes, tanto como yo, como todas las personas que conocen este caso, estamos en espera de que se haga justicia para Valentina Tres Palacios, una chica hermosa, joven, talentosa, buena hija, buena hermana, que tenía una vida por delante, que tenía sueños por cumplir y que lamentablemente se ven truncados a manos de este hombre, John Paulus. De verdad, espero que se haga justicia. Antes de despedirme, pues mando un abrazo muy fuerte para los familiares de esta chica, esperando que en algún punto de sus vidas logren encontrar un poquito de paz, que Dios les ayude con resignación. Esas cosas son cosas muy difíciles, quiero imaginar yo, y bueno, lo único que nos queda a nosotros es mandarles un abrazo muy fuerte. Y bueno, ustedes, si gustan poner su granito de arena, compartan este video para que más personas conozcan el caso de Valentina y tal vez de cierta manera podamos apoyar a que la justicia se ejecute como debe de ser. Y bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar deditos arriba. En la parte de abajo les dejo la forma Google para que me manden sus sugerencias de casos. Y recuerden, si quieren comentar, háganlo, pero háganlo con mucho respeto, ya que estas historias no nos pertenecen, sino que le pertenecen a alguien más. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.